La hermandad entre las dos guerras mundiales. La hermandad siempre ha tenido una posición firme y clara en relación con la paz y enfrentó la Primera Guerra Mundial sin ninguna preparación. Los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial en 1917 y empezó la conscripción militar requiriendo que los jóvenes se uniesen a la fuerza militar. El gobierno de los Estados Unidos permitió a los jóvenes de las iglesias de paz presentarse al servicio no como combatientes, sino en áreas de trabajo donde no necesitaran armas. Las personas que no pelearon en la guerra recibieron el nombre de objetores de conciencia, OC. Algunos de la hermandad no sentían que era correcto servir a la fuerza militar. Otros sentían que el servicio no combatiente sí estaba bien. Las ideas variaban sobre cómo responder a la guerra. Algunos jóvenes fueron al servicio no combatiente, otros se rehusaron a unirse a la fuerza militar y terminaron en la cárcel. Algunos se unieron a la fuerza militar y sí fueron a los combates y utilizaron armas. En 1918, años después de entrar en la guerra, la hermandad se reunió en conferencia especial en la ciudad de Goshen, en el estado de Indiana, donde se aprobó una declaración afirmando que la guerra es pecado y que cualquier servicio en las fuerzas militares también es pecado. No solo la guerra, pero el servicio en las fuerzas militares. Otra parte de la declaración sugería alternativas para los jóvenes que estaban enfrentando el reclutamiento militar. Cuando el gobierno se enteró de esta declaración, él buscó prender a los oficiales de la conferencia por traición, pero no logró porque la guerra ya se había terminado. La experiencia de una guerra tuvo impacto en la hermandad. Y dos cosas ocurrieron. La hermandad se tornó más consciente del sufrimiento de las personas. El primer esfuerzo organizado de la hermandad tuvo lugar en 1917, ayudando a las personas en Armenia. En un lapso de 4 años, la hermandad recaudó $267,000 para los cristianos de Armenia. Veo que esto fue en 1917, 267 allá. Yo no sé cuánto vale hoy, quizás $1,000,000. El ministerio de ayudar a las personas en necesidad se tornó una de las características de la hermandad. A finales de 1930, la hermandad envió ayuda económica y mano de obra voluntaria a España después de la guerra civil. Dan West, un miembro de la iglesia de la hermandad, empezó a enviar vaquillas a España. El nombre en inglés es heifers, quiere decir vacas nuevas que aún no han procreado. Las vacas se hacían preñar antes de salir de los Estados Unidos y en España se les regalaban a familias en necesidad. Cuando estas vacas procreaban, la familia tenía que dar el becerro a otra familia en necesidad. La familia podría guardar los becerros que nacieran en las procreaciones futuras. De esta manera la familia tenía la vaca, la leche y la posibilidad de tener un ganado. Una de las cosas que yo he participado en mi vida fue una visita que algunas agencias donantes de Europa y Estados Unidos hicieron al país de Honduras, y ahí fuimos a ver y en cierta medida hacer una auditoría sobre los fondos que se estaban repasando y también para las cosas que ellos estaban haciendo. Y me acuerdo de un día haber salido de San Marcos de Ocotepeque en una Land Rover sentada en la parte de atrás sin ningún confort, y caminamos ahí unas 2 horas en medio de no había estrada, ahí en el pasto, en medio de, sé que yo era aquel. El carro brincaba como si fuera un chiquillo.
Llegamos ahí a un pueblito y ahí estaba todo el pueblo reunido. Y a cierta altura una señora del pueblo dijo, yo quiero saber quiénes de ustedes han enviado para nosotros una vaquilla embarazada. No sabíamos quién había sido. Y la gente miró hacia mí. Y yo digo, quizás haya sido la iglesia de la hermandad porque ella tiene un proyecto en este sentido. Ella dijo, esta vaquilla ha salvado la vida de mis hijos y la vida de mucha gente nueva acá, porque con la leche que hemos sacado, nosotros hemos podido vivir. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos empezaron la conscripción militar y las iglesias pacifistas pidieron al gobierno que permitiera que los objetores de conciencia hicieran trabajos bajo la dirección de civiles como alternativa al servicio militar. El gobierno aprobó el plan. Ellos trabajaron juntos y empezaron el Servicio Público Civil, SPC. El SPC organizó campos especiales de trabajo para los objetores de conciencia. En estos campos se trabajó con el suelo y la conservación de árboles, servicio médico, desarrollo agrícola y construcción de carreteras. ¿Cuáles son los datos de estos OCs? 1.386 personas escogieron ser objetores de conciencia. 21.000 se fueron a los combates. Y 1.484 fueron al servicio no combatiente. Y acá quiero un punto. En lo que pese ser una iglesia pacifista, en lo que pese ser una iglesia que ha enseñado que no se debe agarrar en armas y servir al servicio militar, 21.000 jóvenes se fueron a la guerra. Creo que nosotros debemos poner más énfasis en la objeción de conciencia, predicando que cualquier tipo de guerra es pecado. No hay, como dicen los calvinistas, los luteranos y otras religiones, otros grupos teológicos, que hay una guerra justa. No hay guerra justa. Toda la guerra es pecado porque toda la guerra mata. Toda la guerra hace cualquier cantidad de daños, especialmente a las mujeres y a los niños. Yo he sido pastor en una iglesia en Indiana. En 2 iglesias. Y cuando iba a hacer una visita, la primera vez que iba a hacer una visita a la casa de la gente, yo me llegué a la casa y veía ahí una pancarta frente de la casa. Nosotros apoyamos nuestras fuerzas. Y estaban en guerra con Irak. Me hizo muy mal esto. Y esto lo he visto después en otras casas. La segunda iglesia que he ido a pastorear, yo llego un domingo, quizás el segundo o tercer que estaba en la iglesia, y ahí había un carro estacionado, parqueado ahí al frente de la iglesia. Y allá en la parte de abajo, ¿cómo se llama esto? Donde se golpea ahí, el parachoque creo que se llama. Había también en letras muy grandes: nosotros apoyamos nuestras tropas. Un carro de estos, parqueado al frente de una iglesia pacifista. Y adentro había uno que hacía. No lo echamos, no le pegamos. Pero sí, esto fue un llamado para mí, que la cuestión de la objeción de conciencia debe ser una cosa que la iglesia debe poner mucha fuerza en enseñar. Hemos hecho una encuesta y ustedes han participado de esta encuesta sobre las características esenciales de la hermandad. Y el punto, estoy hablando, aún no se ha cerrado todo esto, pero el punto más bajo en la encuesta es la objeción de conciencia. Y esto es algo que tenemos que enseñar con fuerza. Que Dios nos lo bendiga, hermanos.
y que la paz sea nuestro compromiso siempre.